Buenos días. Bueno, primero quiero agradecerle mucho a Fernando, no solo la oportunidad de darme un espacio, sino también la forma y el seminario. Creo que es un testimonio a todo el trabajo de Fernando, que el sector académico esté representado en esta mesa junto al sector. Quiero agradecer, bueno, en la persona de Adrián y Susana, a Foro País también por tenerme aquí. Bueno, como dijeron, estuve escuchando ayer y hoy acerca de competitividad y competencia. Contra las medialunas no se puede competir, entonces, como sé que todos están esperando el coffee break, voy a ser muy breve. Voy a plantear tres cuestiones: una idea, impactos y un interrogante. La idea ya fue mencionada, es una idea y un interrogante que es sobre la OPEP de la soja. ¿Cuál es el planteo? Yo provengo de la ciencia política y las relaciones internacionales, y creo que a todo lo que estuve escuchando tanto ayer como hoy es no solamente importante, sino también necesario agregarle la dimensión política. No la dimensión política interna, que ya la escuchamos ayer en parte en la mesa de los bancos, y que también la vamos a escuchar hoy por la noche, sino la dimensión de poder internacional. Fernando abrió el seminario con una frase que yo anoté, que es: el que domine el flujo de soja va a dominar la alimentación global. Y el ámbito del dominio y del poder es lo que nosotros desde Relaciones Internacionales estudiamos. El segundo punto es que, como bien marca el título del seminario, es a 2030. Entonces, estando parados en el 2015, pensemos en el año 2000, ¿sí? Hablábamos antes del seminario, las proyecciones que se hacían en el año 2000 y lo increíbles que parecían a hoy. Y seguramente los escenarios que vamos a ver en el 2030 hoy nos resulten también difíciles de creer. La idea de la OPEP de la soja es una provocación para toda la gente del sector desde la academia, y se basa en la siguiente comparación. Durante el siglo XX, la potencia hegemónica, dominante, que ejercía la primacía global era Estados Unidos. Y parte, se hizo alusión en la presentación de recién, parte de esa dominación implicaba una economía basada en el petróleo. Entonces, siglo XX, Estados Unidos, una economía basada en el petróleo. Y en ese contexto estructural de poder económico y político, los países del Golfo Pérsico cobraron una relevancia geopolítica inusitada que no tenían hasta ese momento. La OPEP es un mecanismo institucional que surge luego, pero lo importante, me parece un dato clave que podemos aportar desde las relaciones internacionales, es la relevancia geopolítica que cobraron estos países del Golfo, no por acciones deliberadas, sino por el recurso que poseían. Y el paralelo es el siguiente: no en el siglo XX, sino en el siglo XXI, no con un mundo tan centrado en Estados Unidos, sino con un mundo centrado en China, pongámosle, o el Asia emergente, y no con un recurso como el petróleo, sino, como recién se mostró en el gráfico, la soja y sus derivados, por supuesto. ¿Qué relevancia geopolítica van a cobrar los países? Argentina, en el caso individual, América del Sur en el caso regional, o como escuchamos ayer de Gustavo Idígoras, el grupo de países productores. La hipótesis para pensar es la siguiente: el control de un recurso, en este caso el recurso petrolero en el siglo XX, o los recursos agroalimentarios, agroindustriales o agroenergéticos en el siglo XXI, son clave para la relevancia geopolítica internacional. La importancia económica, ¿cómo se traduce en influencia política? Ese protagonismo comercial que tiene que encontrar una correa de transmisión en poder efectivo real. Noten que la OPEP no nace como una institución política, sino que nace para controlar el poder que tenían las llamadas 7 hermanas, las compañías petroleras multinacionales en ese momento, por parte de los países que tenían el recurso. Y a lo largo de los años va cobrando diferentes formas políticas. Lo segundo que dije que iba a hablar era los impactos.
Los impactos son muy simples y acá los invito a articular dos dimensiones que generalmente están separadas, la internacional y la doméstica. El esquema de inserción internacional, primero lo que acabo de mencionar, una estructura internacional que escuché mucho como oportunidad, el mundo nos convoca, esa dimensión de, digamos, lo que está allá afuera, se articula fuertemente con el modelo de desarrollo interno, ¿sí? Algunos piensan que la estructura internacional determina lo interno, otros piensan que la coyuntura interna se fagocita cualquier oportunidad internacional. Pensemos en un escenario intermedio. Y acá es donde sería muy interesante plantearle preguntas tanto a los candidatos como a sus asesores. En cuanto a la internacional, creo que ya lo cubrí en el primer punto, en la primera sección de mi presentación. Pero en cuanto a lo interno, afecta 4 dimensiones principales. La económica, en cuanto a lo cualitativo, que ya estuvimos escuchando, y lo cuantitativo. La política, no nos olvidemos que ese control del recurso va no solamente a financiar el mecanismo estatal, sino que también va a tener un impacto muy claro sobre el tipo de régimen que tenemos. Esa relevancia geopolítica que cobraron los países del Golfo Pérsico en el siglo XX para la potencia dominante actuó como un freno a la democratización. Y lo vemos aún hoy. En las primaveras árabes vimos cómo países fuertemente dominados por este recurso petrolero tienen más incentivos y más espaldas para mantener un régimen para mantener el status quo a nivel de régimen. Entonces, también plantea una pregunta muy importante para el tipo de régimen político que va a tener la Argentina, para el tipo de espacio político que van a tener las diferentes fuerzas a futuro. Y después, obviamente, ecológico y social, ¿sí? En cuanto a pobreza, desigualdad, temas que ya se han tratado ayer y hoy por la mañana, sobre lo que no voy a ahondar para no aburrirlos. El punto principal de los impactos es el siguiente. Los recursos materiales son recursos nacionales, no en cuanto a que sean de propiedad pública o de propiedad estatal o que sean nacionalizados. A lo que voy es a cómo se van a traducir los recursos materiales en recursos de la sociedad, y esa traducción la opera la política y el Estado, dándole el lugar al Estado y al mercado que la sociedad en un determinado momento o el proyecto político defina. Y esto también es importante para hacer cálculos de rentabilidad, de costos y, como escuchábamos recién, las diferentes opciones que se le van a presentar al sector. Lo importante de esto que es que es un proceso socialmente construido y políticamente definido. Se puede tener petróleo, pero eso no va a determinar qué tipo de articulación de economía política interna e internacional se va a hacer. Se puede ser Arabia Saudita o Venezuela. El ejemplo que siempre uso es, se puede tener petróleo y ser Nigeria o ser Noruega. Y lo mismo para los recursos petroleros, los recursos agroindustriales o agroenergéticos. De hecho, ya sobre los diferentes mix hemos escuchado bastante a lo largo de la mañana. ¿De qué va a depender ser Noruega o ser Nigeria? Y en este sentido la pregunta para nosotros es, ¿qué va a querer decir ser Argentina? De dos cuestiones muy simples. Voluntad y capacidad, ¿sí? ¿Qué se quiere hacer? Y acá es donde tomo el título de la presentación de Luis. ¿Qué quiere decir estrategia? ¿Sí? Viene del griego, estrategos, ¿sí? Que es el que va hacia adelante, el que mira por delante, el que interpreta los cambios en el escenario internacional y los sintoniza al interés nacional. ¿Qué quiere decir el interés nacional? Obviamente eso está procesado por las propuestas políticas. Pero las voluntades y las capacidades, seguramente muchos de los que están en el auditorio están acostumbrados a trabajar diariamente con la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es justamente las capacidades y las voluntades del sector público y del sector privado las que pueden transformar por inacción los riesgos en amenazas. Y también son las que transforman las fortalezas en oportunidades.
El mensaje de la sección esta de impacto que quería transmitir es el siguiente: las oportunidades no están allá afuera, las oportunidades se construyen. Ayer hablábamos con Ricardo del tema de la aplicación de nuevas tecnologías que se tocó hoy en la presentación de la mañana. Transformar contextos favorables en oportunidades. Y cuidado que en esto digo, oportunidades de negocios y oportunidades para avanzar el interés nacional, eso no está allá afuera. Hay que ir y hay que buscarlo. En este sentido es absolutamente más demandante el mundo que tenemos por diferentes factores. El poder en el mundo no solamente está distribuido, no solamente hay una tendencia hacia la distribución, sino también tres tendencias complementarias: hacia la difusión, hacia la interdependencia y hacia la complejidad. Es un mundo, nos decía Félix Peña ayer, multiplex, ¿sí? Pero es mucho más complejo, ¿sí? Es mucho más complejo porque hay diferentes combos en los que uno puede participar. Finalmente, el interrogante. Y el interrogante es acerca de la institucionalidad internacional. La OPEP de la soja es solamente un mecanismo institucional que eligieron algunos de los países que tenían el recurso para avanzar una particular agenda. La idea es instarlos, tanto desde el sector privado, el sector público y la academia, a pensar de qué manera se van a vincular actores, arenas y áreas, ¿sí? Actores a diferentes instancias de la cadena y de la gobernanza de esa cadena. Arenas, ¿sí? Tenemos un mundo donde los socios pueden ser rivales, donde los socios son rivales, dependiendo de las arenas en donde estemos manejándonos, donde se puede cooperar y competir a la misma vez, a niveles regional y global, ¿sí? Local y nacional. Y a su vez, diferentes áreas temáticas. Si nosotros convertimos los eslabones de la cadena productiva en escalones de poder, también hay una lógica en donde, ya sea por geometrías variables de nivel regional o de nivel productivo, todas las ganancias que se tienen en una de las cadenas pueden tener spillovers en otras. Es decir, uno puede aplicar las nuevas tecnologías, caso wireless o big data, al monitoreo de los cultivos, y eso va a generar diferentes capacidades institucionales. Y cuando digo capacidades institucionales no estoy solamente hablando de gobernabilidad, sino también productivas. Es decir, a lo que voy con esto es a que se expande mucho más allá del sector, así como se expande mucho más allá del sector la capacidad generada, también se expande las capacidades no solamente de negociación en el sector, sino las capacidades estatales, y no me refiero con esto, no estoy poniendo un premium solamente en la administración estatal, sino en la administración público-privada. Como conclusión, quiero dejarlos con este siguiente mensaje. El poder no es solamente hoy la capacidad de imponer, sino la capacidad de reconocer, ¿sí? De reconocer las ventajas estratégicas, de reconocer los diferentes canales, de reconocer quiénes son socios y hasta qué punto, cuándo pueden convertirse en rivales y hasta qué punto también. Entonces, se requiere hacer una sintonía muy fina del escenario internacional, análisis prospectivos pero también flexibles, que permitan incorporar la dimensión de lo que Nassim Taleb llama cisnes negros o eventos de alto impacto y de baja probabilidad que podrían revertir todas estas tendencias. Muchas veces cuando hacemos escenarios a 2030, por ejemplo, trato de volver al año 2000 y pensar cuánto del 2015 uno puede avisorar. La respuesta es muy poco, con lo cual es importante que nosotros hagamos estas planificaciones desde estos lugares, pero también que dejemos un espacio para el riesgo, justamente para que no degenere en amenaza, y articular entre el sector público, el sector privado y el sector académico diferentes visiones para el futuro. Muchas gracias.